Pasamos ahora a compartir a la palabra del Señor. Y en esta mañana tengo para ustedes eh, una, un compartir llamado La primera persecución a la iglesia. Si bien es cierto, hoy en el mundo occidental se celebra la Semana Santa, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, no nos podemos quedar ajenos a esto. Eso sí, enfocando verdaderamente lo que significa y cuál es la importancia del Evangelio de Cristo aquí. No debemos mirar a Cristo, y esto es muy importante. Nosotros como cristianos no debemos mirar a Cristo como alguien colgado en un madero. No podemos mirar a Cristo colgado en esa cruz sufriendo. Si bien es cierto, fue necesario que padeciera eso, que haya perdido su vida humana, Cristo, al que vemos nosotros como cristianos, es aquel Hijo de Dios que está sentado hoy, a la diestra del Padre, a Jesucristo resucitado. Y es así como lo muestran todos los evangelios. Y es lo importante para nosotros. Porque el único que pudo resucitar por sí solo es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y así como creemos eso, así como nosotros lo valoramos, es que también tenemos que valorar toda su escritura. Y podemos ver esto, de que Cristo es un Cristo resucitado, en cada uno de los evangelios. Y les voy a invitar a que en esta mañana partamos esto leyendo esa última parte, que es la que la mayoría de la gente obvia. Todos en esta semana han visto seguramente muchas películas que tienen que ver con la vida de Cristo, con los milagros que hizo, con la cantidad de gente que lo seguía. También luego la entrada triunfal a Jerusalén. Luego, cuando fue, cierto, azotado, nos compadecemos de ello. Nos compadecemos cuando fue golpeado, cuando le pusieron esa corona de espinas y luego lo clavaron en la cruz. Pero créanme que, como cristianos, al Cristo que tenemos que recordar es a ese Cristo en el cielo, ese Cristo resucitado. Y lo muestra así. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer algunas porciones en donde vemos que testigos lo vieron así. Y esto pasó un día domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Este versículo es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. El Evangelio de Cristo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Y los apóstoles creyeron inmediatamente? No. Mas ellos les parecían locura, palabras de ellas, y no les creían. Y Pedro, en su impetuosidad de siempre, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esa es la victoria de Cristo, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria para darnos vida eterna. Y no solamente ellos lo pudieron testificar, que Él había resucitado, sino que Él tuvo que aparecerse. Él tuvo que ser visto por muchas personas, y primeramente a sus discípulos. En el mismo capítulo 24, versículo 36, dice: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
Ahí vemos que Jesucristo es Dios. Él es omnisciente, ve todo lo que tú piensas. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Algún espíritu puede comer? No, Jesús estaba resucitado. Y él volvió con un propósito, de mostrarle las últimas cosas antes de irse a la presencia de nuestro Padre. Seguimos leyendo en este pasaje. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros que era necesario se cumpliese todo lo que está escrito sobre mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cristo tenía instrucciones claras y precisas. Mientras él estuvo en la tierra, pudo predicar directamente. Luego nos dejaría algo para nuestra vida, no solamente a los apóstoles, sino también a la iglesia. Antes de eso, él se fue a la presencia del Señor y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Cristo no nos dejó solos. No es que Él vino a la tierra, resucitó y se fue al cielo. No nos dejó solos. Él nos dejó al Espíritu Santo. Y en los primeros que comenzó a actuar el Espíritu Santo en su vida fue en los apóstoles. Y luego a cada uno de los que le han recibido como Señor y Salvador. Pero esto no ha sido gratis. Esto no ha sido fácil. Y desde el comienzo, hemos estado, enfrentando diversas ideologías, diversas religiones, diversos poderes, diversos estados que han estado en contra de lo que se ha predicado en Cristo. Muchos inclusive dicen que son fábulas, que son mentiras. Dentro de esta semana, mi tío Carlos compartió una cita de Charles Colson, que fue un escritor, un filósofo y un ayudante de Richard Nixon, quien, a pesar de que no creía mucho, él entendió y pudo hacer una comparación. En los años 70 hubo un gran fraude en Estados Unidos, el cual se llama el fraude de Watergate, en donde muchos políticos estaban involucrados. Y él dijo que él cree que los apóstoles y que la venida de Cristo y la resurrección eran verdad, porque los apóstoles soportaron más de 40 años sufrimiento a causa de la palabra del Señor. Soportaron encarcelaciones, soportaron flagelos, soportaron humillaciones, e inclusive estuvieron dispuestos a morir todos y cada uno de ellos para defender lo que habían visto. En ese evento que pasó en Estados Unidos, estoy parafraseando, me hubiera gustado tener la cita, pero me faltó. Este hombre, Charles Colson, dijo que era verdad porque los hombres más poderosos de Estados Unidos que fueron descubiertos en esta mentira, en este fraude, no fueron capaces de sostenerlo 3 semanas. Entonces, estos apóstoles desde el principio hicieron defensa
del Evangelio, defensa de su fe, y así fueron perseguidos, que es el tema de hoy. Los invito a que ahora puedan ir al libro de los Hechos para que veamos el relato bíblico acerca de esto. Todo parte en el capítulo 3, ¿cierto? Porque leímos en Lucas que ellos iban al templo a cantar, a alabar al Señor, y iban a predicar su palabra. Dice el capítulo 3 de los Hechos, del versículo 1 al 10. Y este es un evento que marca un antes y un después para los apóstoles. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo y les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Era algo innegable. Claramente Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, Dios les dio el poder para sanar, para llamar la atención, para que puedan conocer de la palabra del Señor y de la resurrección de Cristo. Pedro no tomó el nombre personal para hacer este milagro, sino que él reconoce a Jesucristo como Señor, y es él, en el nombre de él, que pidió que este cojo fuera sanado. Siguiendo con el relato, esto causó gran conmoción. Y teniendo asidos a Pedro, a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? ¿Cuántos hombres el día de hoy hacen todo lo contrario de Pedro? Pedro hizo la pregunta porque él no se podía atribuir ese milagro. ¿Y cuántos hombres hacen esto? Profanando la fe, claramente. Y él dice: ¿quién fue? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Inmediatamente le enrostró quién era ese Jesucristo. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, cuando eligieron entre Barrabás y Jesús. Prefirieron soltar un homicida, a Barrabás. ¿Cuántas veces negamos también a Cristo como lo hizo ese pueblo? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le he confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gracias a Cristo fue sanado el cojo. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
De esta situación, de este milagro que le fue otorgado a Pedro y a Juan en el pórtico, llamando la atención, de inmediatamente Pedro empieza a predicar el Evangelio de Cristo, de quien muestra que por las Escrituras, así como leímos en Isaías al comienzo de este servicio, ¿cierto?, estaba destinado a que iba a sufrir, estaba destinado a que iba a morir, pero también estaba destinado a que iba a resucitar. Entonces, llamando al arrepentimiento, Pedro muestra a Jesucristo glorioso resucitado. Y estos eventos traen consecuencias. Vamos, por favor, a leer algunos versículos del capítulo 4 del libro de los Hechos. Versículos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Si nosotros vamos a la historia de la muerte de Jesucristo, ¿quiénes fueron los que encabezaron la persecución? ¿Quiénes fueron los que pidieron su muerte? Los romanos. Recordemos que Pilato era romano y él quería dejarlo libre. No, definitivamente no. Los que estaban en contra de Cristo, y aún lo están en estos días, son los religiosos. Los religiosos de ese tiempo negaron a Cristo, negaron al Hijo de Dios y pidieron su muerte. Ahora eso también estaba controlado por Dios porque tenía un propósito. Y el día de hoy también hay religiosos que niegan a Cristo, que se fijan en cosas, en externalidades. Hoy mismo las religiones siguen siendo enemigos de Dios. También sabemos de algunos religiosos que tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Desde los fariseos, los religiosos de religiosos. Vemos a un Nicodemo que pudo entender el nacer de nuevo, a un José de Arimatea, a un Saulo de Tarso que perseguía a cristianos, quien pidió, cierto, y relatado a través del libro de los Hechos, al primer mártir de la iglesia, al Esteban. Además de los fariseos, ¿cierto?, que estaban aquí, estaba, tal como acabamos de leer en el versículo 1, la secta de los saduceos. Vamos a ver quiénes son estos. ¿Quién eran los saduceos? Bueno, ellos eran una clase aparte que pertenecían a la sociedad alta, a la clase alta social de Jerusalén, que se sometían a los gobiernos extranjeros y adaptaban su cultura y aprovechaban de someter al pueblo. Ellos eran los que no permitían que el pueblo se rebelase contra los romanos. Contaban también con cargos públicos y políticos importantes. Pertenecían a ellos también el sumo sacerdote. El sumo sacerdote podía ser parte de estos saduceos. Y una cosa importante: negaban que Dios interviniera en sus asuntos personales y tampoco creían en la vida después de la muerte. ¿Cuántos dicen: yo voy a la iglesia, yo oro, yo ofrendo, yo escucho al que predica, pero no permiten que Dios se meta en su hogar, no permita que Dios actúe en sus vidas? Inclusive algunos creen que la Biblia tiene cierto grado de razón, pero que la resurrección de los muertos no existe. ¿Hay saduceos actuales? Me parece que sí. Y también le daban igual importancia a la tradición oral y a las Sagradas Escrituras. Hacían una mezcla. Estos, y debido a que lo primero que relató Pedro, ¿cierto?, después de que sanó al cojo, habló de Jesucristo resucitado, les cayó muy mal a esta secta de los saduceos. ¿Qué pasó después? Versículo 3. ¿Qué les pasó a Pedro y a Juan? Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Esto sucedió en el pórtico de Salomón, lo acabamos de leer. Y la palabra que sale no vuelve vacía. Tenemos que tener muy claro que ese día 5,000 hombres solamente contabilizaron a los varones, pero acompañados también por mujeres y por niños. Por lo tanto, el número era mayor. 5,000 hombres reconocieron que Jesucristo
era un Jesucristo resucitado y creyeron en el Evangelio. Creyeron en el Evangelio. O sea, el propósito de Dios fue sanar al cojo. No sabemos si el cojo fue salvo. No lo dice la Biblia. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Pero sí, 5.000 hombres fueron salvos. Versículos 5 y 6. Aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Todos hicieron un festín de esto. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Quién era este grupo? ¿Les suena o no? Anás, Caifás y los demás. Este no era otro, el mismo grupo que había pedido la crucifixión de Cristo. Seguramente pensaron que su problema de este profeta que venía y que anunciaba el reino del Señor y que los trataba de hipócritas a ellos, se iba a solucionar llevándolo a la cruz. No sabían que ese era el principio de una iglesia gloriosa creyendo en Cristo. Y estos mismos son los que posteriormente comienzan la primera persecución a la iglesia, a estos dos. Versículo 7. Y poniéndolos en medio de ellos, le preguntaron, y esta es la pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Había muchos charlatanes que se podían dejar pasar. Había muchos que se podían atribuir cosas. Pero ellos estaban expectantes, con una integridad o supuesta superioridad moral, ¿cierto?, sobre Pedro y sobre Juan. ¿Por qué habían sanado al cojo? ¿En nombre de quién habían sanado ese cojo que todos sabían que era cojo, pero ellos mismos estaban viendo ese día que ese cojo había sido sanado? ¿Cómo lo hicieron? Ellos nunca pudieron hacer un milagro. ¿Por qué los apóstoles sí? ¿Qué los movía? Era su interrogante. Y aquí podemos ver en el versículo 8, y podemos, antes de leerlo, ¿cierto?, podemos ver que el comportamiento de Pedro, antes de que Cristo sea resucitado, no era el de un hombre sereno. Pedro no era un hombre que decía, que hacía lo que decía. Podemos recordar a este Pedro impetuoso que en el arresto en Getsemaní, él llegó, tomó una espada y le cortó la oreja a un guardia. ¿Era un hombre sereno? Me parece que no. Luego él, cuando estaba cenando con Jesús, le dijo: yo siempre estaré contigo, nunca sería capaz de negarte. Jesús le dijo: ¿me vas a negar 3 veces? No, Señor, te aseguro que no. ¿Qué hizo? Por miedo le negó 3 veces. Podemos ver que este Pedro, el mismo que había sanado al cojo, ahora tuvo una respuesta muy distinta a lo que era antes, porque Cristo cambió su vida y permitió que el Espíritu Santo estuviera con él, y ese Espíritu Santo le ayudó a que no sea ese hombre. Cristo cambia vidas. Cambió mi vida y puede cambiar tu vida, y la va a seguir transformando a su imagen. ¿Qué dice el versículo 8? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, con mucha serenidad y templanza, y seguro de lo que iba a decir, comenzó su respuesta. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste se haya sido sanado, hace recalcar que ellos hicieron un bien. ¿Por qué te van a arrestar por hacer un bien? ¿No es eso acaso una persecución? Extraño, ¿no? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Los tuvo frente a frente para poderles contestar de una forma clara y sin titubeos, nunca atribuyéndose a sí mismo el milagro,
sino que encarando al grupo más poderoso de ese tiempo, a los principales gobernantes, a los principales religiosos, de lo que habían hecho y de a quien ellos habían juzgado que él había sido que había sanado a este cojo. Versículo 11. Les empieza ya a mostrar quién era Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro dejó muy claro dos cosas. Cristo fue crucificado y Cristo resucitó de los muertos. Y son cosas innegables por la cantidad de testigos que lo vieron. Son cosas innegables por la historia. Y nosotros creemos literalmente lo que la Biblia dice. Es así. Creemos en un Cristo resucitado. Cristo fue la piedra reprobada por ellos, pero vino a ser la cabeza del ángulo. Eso quiere decir, cuando hablamos de que piedra cabeza del ángulo, hay una gráfica en que en cada esquina de un edificio hay una piedra que sostiene ese edificio, que es más grande. Y esa piedra es Jesucristo, en la cual todo el resto de la iglesia se soporta. Versículo 12. Y este es clave. Es clave. Es clave para todos aquellos religiosos del día de hoy en que disfrazan o maquillan la verdad. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Nadie más. La ley de los judíos no los puede salvar. Ninguno fue capaz de cumplirla. Si yo cumplo los 10 mandamientos, ¿voy a ser salvo? Ninguno es capaz de cumplir íntegramente durante toda su vida los 10 mandamientos. No se puede salvar a través de la ley. Una religión a usted no lo hace salvo. No. Una ceremonia que le hagan por una vez, llámese bautizo, primera comunión, no lo hace salvo. Ni la extrema unción. Son cosas que no lo hacen salvo. Solo creer en Cristo y su evangelio nos puede salvar. Ustedes pueden buscar en sus casas los versículos que nosotros tenemos para asegurar y tener fe de que esa salvación es real. Juan 3:16, Efesios 2:8 y 9, Romanos 5:8, 1 Timoteo 2:5, Hebreos 7:25. Sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque por gracia somos salvos, ¿cierto? Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio de Cristo. Y ese es el que le estaba mostrando y a este grupo del Sanedrín. Versículo 13. ¿Qué hace? ¿Cuál es la respuesta de este Sanedrín? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban y les reconocía que habían estado con Jesús. Ellos conocían la historia de Juan. Era un pescador. Conocían, a Pedro, era un pescador, no era un hombre letrado, pero se tenía en este momento el Espíritu Santo con él, que le podía hacer ver y hablar de esta forma. Tenemos que entender que el Espíritu Santo da el conocimiento y la seguridad cuando hablamos de Cristo. Y nos utiliza, así como utilizó ya a Pedro o a Juan, también a nosotros, como instrumento para alcanzar a otros o para hacer defensa del Evangelio, como fue en este caso. Versículos 14 y 15. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, ¿qué hicieron? Les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Los saduceos, que no creían en los milagros, no lo podían negar. Y hoy mismo, mucha gente no reconoce el milagro
con el fin de negar a Dios. El problema de hoy en día no tiene que ver con un área de la mente que digan yo soy más inteligente, por lo tanto tengo que buscar una explicación científica para ciertas cosas, sino que el que no reconoce los milagros es un problema del corazón, es un problema de su voluntad en el corazón, que no tiene que ver con las evidencias, sino con la falta de fe. Por mi parte creo en un Dios milagroso, que Él actúa cuando Él quiere y en las formas que Él quiere. En mi vida he hecho muchos milagros, me ha salvado de muchas cosas, pero eso no quiere decir que solamente Dios se dedica a los milagros. Dios también se dedica a hacer justicia. Dios también quiere que nosotros de alguna manera le busquemos, y a veces es doloroso. Los apóstoles lo sabían, y como dije anteriormente, a pesar de todos los problemas que tuvieron, así como Pedro, fueron encarcelados por sanar a un cojo junto con Juan. Por sanar a un cojo estuvieron encarcelados. Ellos nunca negaron a Dios desde el primer momento y por 40 años predicaron el Evangelio. Versículos 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Quisieron borrar el nombre de Cristo. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La solución que encontraron fue amenazar a los apóstoles. Claro que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a responder como Pedro y Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si esto delante de Dios es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La respuesta de los apóstoles fue certera y sin titubeos. De ninguna manera, no hubo titubeo. Y asimismo tiene que ser nuestra respuesta ante el mundo. Independiente de que nos puedan decir que somos poco preparados, que no tenemos inteligencia, que creemos en fantasías. Nosotros creemos en el Señor y en toda su palabra. Y así como Cristo resucitó de los muertos y creemos en el Evangelio, también creemos que va a volver algún día. Y para eso nos preparamos. Versículos 23 y 24, con el cual ya estamos terminando. Perdón, desde el 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre de quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, o sea, no había otra forma que no sea un milagro para que él volviese a caminar. Y puesto ellos en libertad, ¿qué hicieron? Se escondieron, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La condición espiritual de la iglesia primitiva era elevadísima. En su oración exaltaron a Dios y reconocían a Jesucristo como Señor y Salvador, el mismo que ellos habían visto y oído y lo vieron resucitado, del cual que tenían que seguir proclamando y llevando el Evangelio tal como les había dicho, partiendo desde Jerusalén hacia el resto del mundo. Y damos gracias al Señor porque por ello fuimos alcanzados nosotros. Hoy en día en algunas iglesias no está esa seguridad, no está esa condición espiritual, esa misma seguridad que había en la vida de Pedro y de Juan, para no ser perseguidos y apuntados por los demás. A veces muchos, queriendo ser parte de este mundo, dan cierta razón o simplemente callan lo que dice la palabra del Señor. Aceptan que la Biblia tiene cierta verdad, pero no toda la verdad. Aceptan que es la palabra del Señor, pero que no todos los hechos son reales. Que a alguna parte le creemos y a otra sí.
¿Serán esas iglesias o esos que se dicen hermanos, como los saduceos, que creen en la Biblia pero no en los milagros? ¿Que creen en la Biblia pero no en la resurrección de Cristo o en la resurrección? Ante la presión social, muchos niegan a Jesús, pierden su convicción y se camuflan en el mundo. La única manera de enfrentar todo ello es dejar actuar al Espíritu Santo en nosotros y conocer a Dios y su verdad, porque esta verdad nos hará libres. Así que, hermanos, en estos tiempos en que estamos un poco desconectados de la iglesia, tenemos una oportunidad maravillosa de compartir en familia acerca de la palabra del Señor. Y damos gracias al Señor porque en estos tiempos en el que vivimos tenemos este medio para comunicarnos y exhortarnos los unos a los otros. Y que este mensaje pueda llegar también no solamente a las cuatro paredes de nuestra iglesia o de nuestro lugar de reunión, sino también que podamos compartir este mensaje con el resto de nuestros amigos. Así que me despido en el nombre del Señor y les voy a invitar a que inclinen sus rostros para que oremos.